Buenos días, alumnos de primer año, bienvenidos a la clase de matemática. Continuando con el tema de geometría, vamos ahora con lo que son los triángulos. El triángulo no es más que una figura plana o polígono, el cual consta de tres lados, así como lo ven acá, A, B y C. Y la intersección de esos tres lados forma tres vértices y tres ángulos. Fíjense, el lado A con el lado B se intersecta en este punto, formando este vértice que vemos acá, lo que es el vértice C, y se forma un ángulo entre los dos lados. Igual acá, en la intersección del lado C con el lado B, se forma un vértice, que es el punto, y este ángulo. Y la intersección entre el lado A y el lado C también forma un vértice y un ángulo. Forma tres ángulos internos, que son los que están en verde, ¿okay? Y tres ángulos externos, que son los que están aquí afuera, ¿okay? Que son como de color naranja. Esos son los externos. Los elementos de un triángulo, bueno, ya los acabamos de describir. Son los lados, el vértice, los ángulos internos y externos. Los triángulos se pueden clasificar según la medida de sus lados, como estos tres que tenemos acá: escaleno, isósceles y equilátero. ¿Cómo que según la medida de sus lados? Bueno, porque cuando tengamos triángulos cuyos tres lados tengan medidas distintas o tres lados desiguales, estamos hablando de un triángulo escaleno. Cuando tenga dos lados iguales, así como estas rayitas que están acá, es para indicar que son iguales los lados. Y uno diferente, ese es isósceles. Y el equilátero es cuando los tres lados miden lo mismo. Y según la medida de sus ángulos, recuerden que los ángulos, en este caso los ángulos internos, son estos que están acá, que se forman de la unión de los lados. Cuando son tres ángulos agudos, es acutángulo. Agudo quiere decir que los ángulos internos todos son menores de 90 grados. Todos miden menos de 90 grados. Rectángulo cuando uno de los ángulos es recto, es decir, que mide 90 grados, como este. Fíjense que este lado y este lado son perpendiculares, es decir, que forman un ángulo de 90 grados. Y el obtusángulo es cuando hay un ángulo obtuso, es decir, este ángulo que está acá mide más de 90 grados. Ahora conozcamos algunas propiedades de los ángulos internos y externos del triángulo. Bien, entre las propiedades podemos encontrar que en cualquier triángulo la suma de los ángulos interiores es igual a 180. No importa qué tipo de triángulo sea, puede ser cualquiera de estos 6 que está acá. Siempre la suma de los ángulos internos, en este caso alfa más beta más tita, se supone que van a tener un valor numérico. Cuando la medida de esos tres ángulos se sumen, siempre va a dar 180 grados. En cualquier triángulo, la suma de los ángulos exteriores es igual a 360. Más o menos parecido a lo de los ángulos internos, pero esto es con los externos. Recuerden que al principio se explicaba que uno de los elementos son los ángulos internos, que son los que están aquí, y los externos, que son estos que están acá. Cuando estos externos se suman, que también tienen su valor numérico, la suma de x más y más z, así se llaman los ángulos, pero ellos tienen un valor numérico, repito, en grados. Al sumarse dan 360 grados. Siempre, no importa qué tipo de triángulo. O sea, no pueden ni medir menos de 360 ni más de 360. Siempre tiene que sumar los externos 360 y los internos 180. Tercera propiedad. El valor del ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. No adyacente quiere decir que son ángulos que no están continuos o están cercanos. Por ejemplo, este es un ángulo externo. Fíjense ustedes, el X. Y alfa y beta son ángulos internos. ¿Ok? Porque están dentro. Fíjense, estos están dentro y este está afuera. Están dentro de las tres líneas que forman el triángulo. Y este está afuera. Entonces la propiedad lo que dice es
que el valor de este ángulo X es la suma de los dos internos que no están continuos, es decir, que no están al lado de él. Fíjense que este y este no están al lado de él. Ahora, ¿qué ángulo está continuo a él? Por ejemplo, el ángulo interno que se supone va aquí. Porque ahí donde yo acabo de marcar, aquí, en esta parte, hay un ángulo interno. También. Pero acuérdense que cada intersección que hay de un lado, de dos lados, se forma un ángulo. Entonces, por ejemplo, este ángulo que yo acabo de marcar aquí, interno, que es el tercer ángulo interno, está continuo, está adyacente. Entonces, esto aplica para los que no son adyacentes, los que no están al lado. Cuando él y él sumen su valor, me va a dar el resultado de este que está externo. Ok, pero repito, son ángulos internos no adyacentes al ángulo externo, es decir, que no están al lado al externo. Se suman y me da el externo. Por eso coloqué aquí alfa más beta es igual a X. O sea, cuando sume este más este, me va a dar el valor del externo X. Y por último, el ángulo interior y exterior de un triángulo son suplementarios. Eso quiere decir que suman 180. Fíjense, este ángulo alfa y este ángulo beta son suplementarios. Además de ser suplementarios, son adyacentes porque están continuos. ¿Ok? Están continuos. Muy importante eso. Son suplementarios y están continuos. Que era lo que yo les explicaba acá. Es como si fuera este ángulo que está acá, que no está marcado, con este de acá. Bueno, esos son suplementarios y son adyacentes. La suma de ellos dos da siempre 180 grados. Es decir, un interno y un externo que sean continuos siempre van a ser suplementarios, van a sumar 180. Vamos a ver algunos ejemplos sobre esas propiedades de los ángulos. Aquí tenemos un triángulo que parece ser, según la medida de sus ángulos, porque es lo único que se ve aquí, pareciera ser acutángulo. Es decir, de este tipo de clasificación. Donde los tres ángulos son agudos, o sea que miden menos de 90 grados. Entonces, fíjense ustedes. Sí, porque todos son menores de 90 grados, pero si este da menor a 90 grados, entonces sí es acutángulo. Fíjense, ve. Me falta este ángulo interno. Tengo este interno y tengo este interno. Me falta este. Hay una propiedad que dice que la suma, que en un triángulo, la suma de los ángulos internos es 180. Es decir, que este ángulo de acá mide lo que falta para completar los 180. ¿Qué fue lo que yo hice? Yo hice lo siguiente. Hice como cuando voy a resolver una ecuación. Si yo me guío con la primera propiedad, que aquí la volví a escribir, en cualquier triángulo la suma de los ángulos interiores es igual a 180. Entonces sería algo más o menos así. Cuando yo sume 45, que es este, más 75, que es este, más X, que no lo conozco, me tiene que dar 180. ¿Qué fue lo que hice? Agrupé términos semejantes, porque 45, 75 y 180 son semejantes, porque son términos independientes, como cuando resolvíamos ecuaciones, para despejar la X. Este 45 y este 75 están positivos, pasan negativos. Están en el lado izquierdo, pasan al lado derecho negativo. Entonces, 180 menos 45 menos 75. Esa operación me da 60, que es la medida de este ángulo. Estoy seguro que si yo sumo 45 más 75 más 60, me va a dar 180. Este es como un pequeño despeje. Este y este están positivos, pasan negativos. Me da 60. Y ese es el valor de la X. No hay que olvidar el tema de las ecuaciones. Segundo ejemplo. Fíjense este. Me dan uno interno. Me dan uno externo. Y aquí la incógnita es uno de los internos. Pero, ¿qué sucede? Que hay una de las propiedades. Aquí se puede hacer de varias maneras. Pero hay una de las propiedades. Esta. La 3. Que me dice que el valor del ángulo exterior es la suma de los interiores no adyacentes, o sea, los que no están continuos. Lo que quiere decir entonces que si yo me apropio de esa tercera propiedad, fíjense, este ángulo interno y este ángulo interno no están adyacentes a este ángulo, porque el ángulo que está adyacente a este ángulo es el que debería ir aquí, donde estoy señalando. Aquí se supone que hay otro ángulo. Pasa que no soy muy bueno dibujando con esta aplicación. Más o menos me salió, aquí debería haber otro ángulo.
que es el que está adyacente con él, que es el que es suplementario con él. ¿Ok? El suplementario. Pero como pueden ver, este y este son internos no adyacentes, que es lo que dice la propiedad. Entonces, cuando yo sume 52 más X, me tiene que dar 82. Es decir, esto que está acá. Cuando yo sume los dos internos, me tiene que dar el externo, que es no adyacente con él, con ellos. Entonces, yo propongo, bueno, si yo sumo 52 más el ángulo X, que no sé cuánto mide, me tiene que dar 82. Si yo sumo los dos internos no adyacentes, me tiene que dar el externo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Yo dije, 52 está positivo, pasa negativo. Del lado izquierdo al derecho. 82 menos 52, 30. X vale 30. Eso es lo que mide este ángulo. Porque 30 más 52 es 82. La suma de los ángulos internos no adyacentes me dan el externo, 82. Ya aplicamos la primera y la tercera propiedad. Y con este vamos a aplicar lo que es la segunda propiedad, que es la de los ángulos externos. ¿Qué sucede acá? Me dan este ángulo externo de 100 y este de 130. Me están pidiendo este externo. La propiedad dice que en cualquier triángulo la suma de los ángulos externos tiene que dar 360. Es decir, cuando yo sume 100 más 130 más X, me tiene que dar 360. 100 más 130 más X me tiene que dar 360. 100 y 130 están positivos, pasan negativos del lado izquierdo al derecho. Es como resolver una ecuación, insisto. Si yo hago esta operación, 360 menos 100 es 260. Y 260 menos 130, 130. Eso es lo que mide este ángulo externo, que es suplementario con este. Fíjense, no aplicamos la cuarta propiedad, pero podemos hacerlo. Si este mide 130, el interno tiene que medir 50, porque los dos son el externo y su interno suplementario suman 180. Entonces, este tiene que medir 50. Este tiene que medir 50 también. Y este 80, porque 100 más 80, 180. Para los que si no entendieron la cuarta propiedad. Bueno, y por último vamos con lo que es el cálculo del área y el perímetro en el siguiente triángulo. Repasando una vez más, en este caso, ¿qué es el perímetro? El perímetro es la medida del contorno, ¿ok? De las líneas que delimitan a la figura. Como en el caso del círculo y la circunferencia, ¿verdad? La circunferencia delimitaba el círculo. Entonces, nosotros cuando me hablaban de perímetro de la circunferencia, se referían a la medida de todo esto que está acá. ¿Cuánto medía? Lo mismo pasa en el triángulo. El contorno es estas tres líneas. Entonces, cuando me hablan de perímetro, me están hablando de este lado, más este lado, más este lado. O sea, la suma de los tres lados del triángulo es el perímetro. Porque este es el contorno de esta figura. Entonces, en ese caso, para hallar el área de un triángulo, lo que debo hacer es simplemente sumar los tres lados. 11 más 11 más 7,5. Este es un triángulo según la medida de sus lados, porque es lo que me dan, la medida de los lados. Este es un triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales y uno diferente. Este es isósceles. Entonces, el perímetro es la suma de sus lados. Aquí está la fórmula. Perímetro es igual a A más B más C. O sea, lo que quiere decir es que lado A, lado B, lado C. Sumamos entonces. Sustituimos el valor de A, 11 centímetros. De B, 11 centímetros, que es la base del triángulo. Este es el lado B. Este es el lado A. Ajá. Y sí, lo que pasa es que este es un triángulo que está como entonces, como esta es la parte más baja, se toma como la base, ¿no? Exacto. Y el lado C, 7,5. 7,5, que es esta medida de acá. Entonces, 11 más 11 más 7,5, eso da, aquí yo lo coloco, fíjense, 11 más 11 más 7,5, eso da 29,5. Ese es el perímetro del triángulo. O sea, eso es lo que mide toda esta línea, todo este contorno.
29,5 centímetros. Ahora, ¿cómo hallamos el área del triángulo? Bueno, para hallar el área del triángulo tiene su fórmula. Ya sabemos que el perímetro es la suma de los lados, ¿ok? Del triángulo. Y el área se calcula multiplicando la base del triángulo por la altura dividido entre 2. Base por altura entre 2. Entonces, bueno, ya sabemos que en este triángulo, fíjense ustedes, la base es 11 centímetros y la altura es 7 centímetros. Esta que está acá. Base 11, altura 7 centímetros. Porque ¿qué es la altura para un triángulo? La altura es ese segmento que va desde el vértice superior del triángulo pasando por la base del mismo, del triángulo, intersectando a la base del mismo. Esa es la altura de un triángulo. Repito, la altura de un triángulo es la que va desde el vértice, porque este es el vértice superior del triángulo, hasta intersectar la base del triángulo. Entonces, por eso sé que esta es la base y esta es la altura. ¿Okay? Porque la altura intersecta la base del triángulo. Pasa por la base. Entonces, ya sabiendo que la base es 11 centímetros y que la altura se define con la letra H, para no confundirlo, porque ya la A es usada para el área. Entonces, para no confundir, entonces se usa la H. Altura 7 centímetros, altura del triángulo. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir estos valores de base y altura en la fórmula anterior. Este es únicamente para el triángulo, ¿ok? Base por altura entre 2. Base 11 por altura 7 entre 2. 11 por 7, 77. ¿Por qué me dan centímetros cuadrados? Porque, como ustedes recordarán, cuando ustedes vieron las propiedades de la potenciación, hay algo que se llama multiplicación de potencias igual base. Se coloca la misma base y se suman los exponentes. Centímetro por centímetro es centímetro cuadrado. Porque las unidades también se multiplican. 11 por 7 es 77. Y centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Se coloca la misma base y se suman los exponentes, porque las unidades tienen exponente 1. Por eso da centímetro cuadrado. 77 entre 2, 38,5 centímetros cuadrados. Este es el área del triángulo. Y tiene sentido porque la unidad de área siempre tiene que dar al cuadrado, mientras que la de longitud, como el perímetro, tiene que dar simplemente con exponente 1, sin cuadrado. ¿Ok? Bueno, eso es todo con lo que respecta a la parte del triángulo. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos en el próximo video.